En la actualidad hemos encontrado la forma de utilizar energía de forma limpia e inagotable, mediante las energías renovables, como por ejemplo, solar fotovoltaica, energía de las corrientes marinas, energía undimotriz, energía geotérmica, energía maremotriz, energía de la biomasa, energía eólica. En este vídeo vamos a tratar esta última, la energía eólica. Pero, ¿qué es la energía eólica? La energía eólica es la que obtenemos a partir del viento, es decir, energía cinética que generan las turbinas de los aerogeneradores. Es una de las energías renovables más antiguas de la historia. Debemos retroceder hasta el año 3000 a.C. para observar el primer uso generalizado del viento como fuente de energía. La encontramos en los primeros barcos veleros del antiguo Egipto. En 1802, el científico Lord Kelvin consiguió por primera vez generar electricidad mediante la energía eólica, aunque el interés por este tipo de energía no fue real hasta los años 70, debido a la primera crisis de petróleo. Una muestra más de que las energías renovables son ilimitadas y más útiles frente a las no renovables. Vamos a comenzar diciendo cómo se construye un aerogenerador. Para empezar, tenemos que excavar el terreno a más o menos unos 3 metros de profundidad. Tras la excavación, es esencial colocar el cableado que conectará el aerogenerador con la red eléctrica, donde se dirigirá la energía. Estos cables se cubren con una capa de tierra, después con una de hormigón. Se coloca una jaula de acero seguida de una red compuesta de este mismo material, que será recubierta por hormigón, y, cuando esté bien armado, se vuelve a recubrir de tierra, y ya tendríamos las resistentes bases de nuestro aerogenerador. Seguidamente a las bases tenemos una torre troncocónica de unos 55 metros de altura. Después tenemos la góndola, que en su interior se encuentra todo lo necesario para generar la energía, que más tarde explicaremos. En la punta de la góndola está el buje, que sostiene las 3 aspas, las cuales están formadas por fibra de vidrio. Cada aspa mide unos 42,5 metros, que giran de 15 a 30 revoluciones por minuto. Finalmente, decir que las aspas tienen mecanismos para adaptarse a la velocidad del viento. Vamos a explicar cómo funciona un aerogenerador. Bueno, pues cada aerogenerador lleva una veleta en su parte superior que le indica la dirección del viento. Y gracias a esto le permite girar sobre la torre y orientarse automáticamente. Las balas también giran sobre su eje para ofrecer la máxima resistencia. La fuerza del viento, es decir, la energía cinética contenida en el movimiento de las corrientes de aire, hace girar las palas, que están diseñadas para captar el máximo de su energía. Pueden llegar a medir hasta 60 metros de longitud cada una. Las palas están unidas a través de un buje, que a su vez está unido al eje lento. Este se llama así porque gira a la misma velocidad de las palas entre unas 7 y 12 vueltas por minuto. Para producir la electricidad es necesario aumentar la velocidad a la que gira el eje lento, la cual es la misión del multiplicador, que eleva dicha velocidad más de 100 veces y transfiere al eje rápido. El eje rápido gira hasta más de 1500 vueltas por minuto y este está unido a un generador. Aprovecha la energía cinética del eje rápido para transformar la electricidad. La electricidad producida por el aerogenerador va como corriente continua que es conducida por el interior de la torre hasta su base, donde allí un convertidor la transforma en corriente alterna, que es la que utilizamos normalmente, y un transformador eleva la tensión para poder transportarla por el interior del parque. Desde cada aerogenerador, la energía de corriente alterna es conducida por cables soterrados hasta la subestación. En ella se lleva nuevamente la tensión para poder incorporarla a la red y transportarla hasta los puntos de consumo. Este sería el proceso mediante el cual utilizamos la fuerza del viento para iluminar las ciudades. Ya conocemos cómo y con qué se obtiene la energía eólica, pero una vez producida, ¿qué ventajas y desventajas conlleva este tipo de energía? En primer lugar, decir que es inagotable. Esto significa que siempre se puede contar con la fuente original que la produce, lo que garantiza
que su utilidad no tiene fecha de caducidad. Además, es limpia. Esta quizás es su principal ventaja cuando se la compara con otros tipos de energía. La energía eólica no produce ningún tipo de residuo. Además, más allá de lo medioambiental, es energía autóctona, lo que permite favorecer la independencia energética de cada país que la utilice, ya que, aunque hay países que cuentan con mayor o menor influencia de vientos, en todos los países podemos encontrar la fuente originaria de esta energía. Además, poco impacto en el suelo es lo que encontramos. Los parques eólicos tienen un impacto muy pequeño en el suelo y en su erosión. Esto se debe tanto a la ausencia de residuos medioambientales como al cuidado que se tiene en su construcción. Es un área muy barata, situándose en algunos casos al mismo precio que el carbón e incluso la energía nuclear. Otro motivo más por el que es mejor utilizar esta energía al ser renovable y al mismo precio que las no renovables. Además, ya para finalizar, es compatible con otras actividades como la agricultura y la ganadería, lo que hace que no tenga un impacto negativo en la economía local al no requerir de una especialización laboral en la zona. Pero no todo son ventajas, obviamente. Uno de los primeros inconvenientes de la energía eólica es que no siempre hay viento, por lo que se necesita el respaldo de otro tipo de energías para esos momentos. Además, existe gran dificultad en la planificación, debido a lo imprevisible del viento. Aún así, gracias a las predicciones meteorológicas se ha ido mejorando mucho, pero solo en la predicción a corto plazo. A largo plazo, sigue siendo imprevisible. Otra de las desventajas que podemos encontrar es que se trata de una energía que no se puede almacenar, sino que debe de ser consumida de manera inmediata cuando se produce. La construcción de parques eólicos conlleva un impacto estético en la sociedad, pero cabe subrayar que este es un espacio subjetivo, con lo que habrá personas a las que se les guste y otras a las que no. Estas desventajas pueden sonar algo repelentes a la hora de elegir este tipo de energía, pero no hay que olvidar que para frenar el calentamiento global, crear más independencia energética a los países y la inagotabilidad que observamos en esta energía, hacen que todas estas desventajas parezcan una pequeña piedra en el camino del uso de energías renovables, en este caso la energía eólica. Ya saben cómo funciona, qué es y por qué se usa un aerogenerador, y la historia de este tipo de energía. Casi toda la información que aparece en este vídeo ha sido proporcionada en la charla que recibimos en el Centro de Educación sobre energías renovables por parte de Iberdrola en Villacañas. El resto, contenido multimedia por parte de YouTube, contenido histórico por parte de equidom.com y parte del contenido de cómo se construye un aerogenerador por parte de Acciona.